Bueno, muchas gracias a la organización por esta invitación y bueno, darme la oportunidad de contar un poco, ¿no? esta experiencia. Eh, Nada, acá tienen mis datos. Yo actualmente soy el director del Laboratorio de Investigación en Neurociencias y Tecnología Aplicada, que es un laboratorio que tiene como una doble dependencia, una parte del CONICET, otra parte de la universidad. Soy profesor en la carrera de Ingeniería Biomédica y investigador del CONICET. Bueno, ahí tienen algunos contactos. Y bien, lo que les quiero contar hoy es un trabajo que tuve la oportunidad de realizarlo el año pasado. Hice una estancia en la Universidad Miguel Hernández durante 6 meses y estuve trabajando en este tema, principalmente en el análisis de los datos, ¿no? Básicamente lo que está trabajando es en neuroprótesis de visión. Bueno, ya saben, las neuroprótesis de visión son dispositivos que reemplazan alguna parte, digamos, cuando alguna parte del camino sensorial de la visión falla, estos sistemas permiten reemplazarlos. Existen las neuroprótesis retinianas, que son dispositivos que estimulan los receptores en la retina. Existen las del nervio óptico, digamos que estimulan específicamente el nervio. En este instante, digamos, una de las causas por las cuales me habían dado esta beca es que habíamos estado trabajando en este grupo, en el grupo del ITEC, habíamos estado trabajando en ratones, tratando de decodificar la información visual haciendo registro en el nervio óptico, para buscar estrategias de estimulación y ese tipo de cosas. Esa fue la tesis doctoral de Jorge Soleta, que, bueno, yo tuve el placer de dirigirlo, ¿no? Después están las prótesis basadas en estimulaciones eléctricas en los núcleos geniculados. Tanto en el nervio óptico como en el núcleo geniculado son estimulaciones que producen excitación de muchas células, por lo tanto la definición de los fosfenos que se llegan a evocar a nivel consciente tienen formas muy groseras. Después están las neuroprótesis corticales, que son pequeños microelectrodos que se implantan en la corteza visual primaria principalmente, que es el lugar donde va toda la información sensorial. A través de este electrodo es capaz de dar muy pequeñas estimulaciones y activar pequeños grupos neuronales, ¿no? En este sistema de neuroprótesis corticales, el grupo español tiene un proyecto aprobado que se llama NeuraPiper, y hay mucha plata invirtiendo en investigaciones. En particular, el grupo español, hay gente que se está dedicando a todo lo que es tecnología, inteligencia artificial, digamos, todo lo que es decodificación de imagen. En particular, los investigadores españoles lo que hacen es hacer estas experiencias en seres humanos. Para ello, tienen un trial clínico aprobado de hace unos cuantos años que les permite, a través de ciertos protocolos bien regulados, hacer estos implantes en personas ciegas y mantener esos implantes durante 6 meses. A través de esos implantes hacer tanto registros como pequeñas estimulaciones eléctricas. Entonces, esto es uno de los primeros trial clínicos. Estados Unidos está trabajando en otro trial clínico un poco más complejo, pero aún no lo tiene como aprobado. Pero actualmente creo que es el único a nivel mundial. Ella ha sido la primera mujer que le pusieron este implante y lo tuvo durante 6 meses, ¿no? Bueno, y ahí cuenta ella la experiencia, se muestran un poco los registros que se le hicieron un reportaje. Ella quedó ciega hace como 18 años, es bióloga, por lo tanto tiene mucho conocimiento científico de las cosas y ella voluntariamente se ofreció a esto, ¿no? El sistema básicamente consiste en esto es la retina artificial, es un lente que decodifica la imagen. Esa imagen decodificada envía 3 de pulsos, digamos, a través de un microcontrolador al electrodo que está implantado en la corteza visual primaria. Entonces, ella a través de un sistema es capaz de decir si ves, no ves,
qué tipo de sensaciones ve. Fue capaz de reconocer animales, de seres humanos, de reconocer algunas cosas bien básicas. Básicamente esto como que funcionó los últimos, ahí está, los últimos meses, digamos, que tuvo el implante. Llegó a desarrollar bastante capacidad. Este implante fue realizado desde octubre de 2018 a marzo del 2019. Berna tenía 57 años de edad, tenía un buen estado general de salud, pero sin percepción de ningún tipo en ninguno de los dos ojos. El protocolo por el cual se le implantan los electrodos tienen que ubicar primero el lugar donde se producen estas sensaciones visuales para no implantarlo en cualquier lugar de la corteza visual primaria. Un electrodo muy pequeñito que mide aproximadamente 3,5 milímetros por 3,5, consta de 100 microelectrodos, y para localizar esa posición lo que hacen es hacer estimulaciones magnéticas transcraneales y ubican ese lugar en donde a través de estas estimulaciones ella es capaz de reportar una mayor cantidad de fosfeno. Fosfenos son sensaciones luminosas que se dan en el campo visual. Actualmente hay un segundo sujeto implantado que lo hicieron en el 2022, este año, y le sacan el electrodo a fines de este mes. Básicamente esa etapa experimental consiste de un estimulador, consiste de un sistema de registro. El sistema de registro es capaz de registrar spike de neuronas que están muy cerquita a cada uno de los microelectrodos o potenciales de campo local. Las sensaciones visuales son más o menos de este tipo cuando las estimulaciones son bien precisas, son bien, digamos, ajustadas, bien pequeñas. Se producen sensaciones luminosas pequeñas que si uno estimula una cierta cantidad de estos electrodos con esos niveles de estimulación, es capaz de poder darle forma a esos estímulos. Pero cuando la estimulación es bastante grande, sí hay estimulación de muchas neuronas, pero se pierde la resolución espacial de lo que se intenta decodificar, ¿no? Entonces fue capaz de ver letras O chiquitas, letras O más grandes, reportó un montón de cosas que vio, letras, etcétera, por diferentes estrategias de estimulación. El protocolo por el cual se ajustan los niveles del umbral de estimulación es realizado a lazo abierto. Y básicamente consiste en hacer pruebas psicofísicas. Esto es, se le dan pequeñas estimulaciones por cada uno de los electrodos y ella va reportando a través de una botonera si percibe o no percibe ese fosfeno. Entonces se arman estas curvas psicométricas a través de las cuales se detecta el umbral de estimulación. El umbral de estimulación es el lugar en donde el 50% de los estímulos de corriente del 100%, el 50% produce una sensación visual. ¿Está bien? Entonces generalmente se utiliza a niveles un poquito más elevados. Esto obviamente es un sistema de lazo abierto, digamos, porque hay que hacer una prueba de lazo abierto, no hay ningún tipo de realimentación, por lo cual la calibración o el ajuste de esos umbrales son pruebas muy tediosas. Cuando hay que buscar estimular por muchos electrodos, estaba 1 hora, 2 horas sentada hasta que recién se ajustaba el sistema y recién podía ser utilizado para hacer las pruebas. Entonces, hasta eso causaba fatiga, cansancio, se dormía, eran pruebas bastante tediosas. Lo que se buscó acá, lo que fui a hacer yo un poco es, a ver, de todas las señales electrofisiológicas que se pueden captar, ¿es posible armar un sistema de lazo cerrado que autoajuste esos umbrales? Bueno, eso fue un poco el objetivo de lo que fui a hacer yo. Entonces, básicamente la estimulación era un bit sonoro, después un estímulo que duraba 166 milisegundos, donde se enviaban pulsos de tipo bifásico, de 170, o sea, 170 microsegundos para arriba de fase negativa y después otros 170 de fase positiva. Bien, la hipótesis de esto era, acá hay varias fases donde acá en el onset es cuando se produce la estimulación.
Pero lo que estábamos viendo, lo que se ha llegado a ver es que el estado basal de la señal cortical antes de la estimulación tiene cierta, digamos, influye en la percepción consciente de ese fosfeno. Obviamente durante la estimulación también, y después de la estimulación también. O sea, hay diferentes sitios en esta escala de tiempo en donde se pueden producir esos fosfenos. Cuando hablamos de percepción consciente, hablamos de un proceso muy, muy complejo, que no lo tenemos muy claro, no sabemos muy bien cómo se evalúa, pero lo que intentamos fue lo siguiente. Sabemos que nosotros estimulamos acá en corteza visual primaria, acá de conciencia no hay nada, pero la información, se empiezan a activar redes que van en el estado interno del cerebro y a nivel cortical, llegando a la corteza prefrontal, que suponemos nosotros, hay muchas hipótesis, por el cual uno toma conciencia de lo que está percibiendo. Esta percepción consciente depende de muchas cosas. Aparte del estímulo, depende de las emociones, depende del estrés, la motivación, la fatiga de la persona. Hay muchísimos factores por el cual esa percepción consciente es, se da o no se da. Entonces, al ser estos protocolos demasiado largos, lo que causaba mucho era estrés y fatiga, lo cual hacía que esta percepción consciente sea dificultosa, ¿no? Lo que se planteó fue un modelo. Primero nos planteamos a ver qué es lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos estimulación en corteza visual primaria y tenemos que evaluar la percepción consciente en las zonas prefrontales. Esta percepción consciente tenemos la respuesta de ella. O sea, sabemos cuando ella percibe y no percibe, lo tomamos como referencia. Es la respuesta subjetiva, en este caso, del sujeto. Tenemos los potenciales de campo local, que son los que ofrecen los electrodos. Estos electrodos, aparte de estar estimulando, también están registrando. Y de estos potenciales evaluamos durante la estimulación y después de la estimulación. Obviamente hay una representación interna de estos sucesos, lo cual lleva a una decisión. Esta representación interna no la conocemos aún. A nivel global, ya para llegar a una evaluación más global del sistema, evaluamos a través de señales de electroencefalograma qué pasa después de la estimulación. Entonces, rápidamente voy a pasar acá. Los registros de campo local esto es de un canal específico, por ejemplo, se estimula acá con esta posición, el electrodo de estimulación, y en este caso se registra por el electrodo E89, que está acá. Y un registro tiene más o menos esta forma. Esta es la fase de estimulación. Acá se estimula con 180 microamperes, 140 microamperes, 60 y así de forma aleatoria. Y la persona va respondiendo si percibe o no percibe. Si hacemos un zoom dentro de esto, acá tenemos los artefactos del estímulo obtenidos del registrador, que en promedio tienen esta forma. Se ve que hay una saturación de los amplificadores y después hay un instante de tiempo en donde se puede rescatar algo de información. Y así para diferentes posiciones y diferentes canales. En la figura de arriba se puede ver que la información, si uno hace un zoom sobre esa línea, se observa que ahí está la señal, digamos, acá. Bien, pero que está sumado a una caída exponencial, que es el artefacto debido al artefacto de estímulo. El procedimiento fue bastante simple, es algo estándar que se hace en este tipo de protocolo. Señal cruda, la detección de la zona del estímulo, se detecta la forma, se le hace un ajuste de la forma a través de puede ser una SP-line, por ejemplo, o un polinomio de orden 3, de orden 5, y eso se va probando, hasta haber quitado esa tendencia. Si se obtiene la señal regular, y esa señal, una vez quitada esa componente de continua, se le determina su amplitud. Lo que se vio es que durante la estimulación, cuando la persona percibe, fíjense que se estimula acá por el electrodo 38, que es esta zona,
¿bien? Y se ve que hay una serie de electrodos en donde las diferencias son significativas. O sea que al nivel local hay algo, hay una información que indicaría si la persona percibe o no percibe. Se hizo algo muy parecido, post-estimulación, o sea, también existen unos artefactos post-estímulo, que tienen otro retardo, obviamente, porque hay un tejido más generalizado. Y lo que se le hace es el mismo procedimiento, básicamente el mismo procedimiento. Para analizar esta señal, que es en tiempo es mucho más, se puede aprovechar mucho más, se hace un diagrama tiempo-frecuencia, del diagrama tiempo-frecuencia se obtienen las diferentes bandas, y específicamente en la banda beta, lo que se llegó a ver es que básicamente a nivel general, cuando hay percepción del fosfeno, eso está relacionado a una desincronización de la señal, o sea, se hace como más chica. Cuando no hay percepción es más alta. Estos son los lugares donde ha habido diferencias significativas, y esto es totalmente razonable porque el sistema, la corteza visual primaria está formada por un alto porcentaje de neuronas inhibidoras que cuando uno las estimula, el sistema como que tiende a apagarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, de este modelito, que es basado, que es un modelo muy, muy básico, encontramos que en la fase de estimulación hay mucha dependencia con la percepción consciente, poca dependencia post-estimulación. Para verla a través de lo que pasaba a nivel global, se le hizo una electroencefalografía, así como figura acá, como está en esta fotito, se tomaron algunos canales, y se observó principalmente de que hay un crecimiento en la energía, esto es una banda delta, cuando hay percepción del fosfeno. Acá hay un pequeño errorcito, el rojo es percepción del fosfeno, el azul es sin percepción. Entonces se observa que hay a nivel frontal, prefrontal, que hay una activación cuando el sujeto percibe, y esto es lo que esperábamos de todo este sistema, ¿no? Cuando esto es a nivel de energía, cuando analizamos la conectividad a través de estos modelos multivariados basados en la DTF, por ejemplo, son modelos multivariados autorregresivos, se observó una cosa muy curiosa, que cuando no hay percepción de fosfeno, la información, digamos, va como unidireccional hacia la parte frontal y prefrontal. Pero cuando hay percepción del fosfeno, como que la información, el entrecruzamiento de estos diagramas de flujo de información se entrecruzan. Esto estaría significando que hay estructuras internas del cerebro que se están activando. Se activan, y como esas estructuras están conectadas con ambos hemisferios, hay ese entrecruzamiento de información. Cuando cuantificamos estos diagramas, esto porque lo que se obtiene acá son mapas, son redes, y cuantificamos esas redes, por ejemplo, utilizando algunos parámetros de la teoría de grafos, el C-clustering, que es un parámetro que me indica cómo es el agrupamiento de estos, cómo son en cada uno de los nodos, que son cada una de las posiciones, cómo es la entrada y salida de esos flujos de información. También se observó que a nivel de conectividad, también en la corteza frontal hay una diferencia significativa entre percepción y no percepción. Lo que encontramos, tratando de realizar un modelo, y esto ya como conclusión, es que el estado, esto lo hizo Fabricio Grani, que es un estudiante que está haciendo el doctorado ahí. Él había observado ya en resultados preliminares que el estado de fase de esta oscilación antes de que se aplique el estímulo tiene una dependencia con la percepción o no percepción. Y esa probabilidad es bastante importante. Hay una probabilidad de que esta respuesta que se es post-estímulo se vea afectada por la estimulación durante la estimulación. Hay una probabilidad que no es tan importante, ¿no? Porque no hay mucha dependencia entre esto y esto. Post-estímulo, ya le he mostrado en estos resultados preliminares que esta situación post-estímulo tiene alguna
probabilidad de que llegue a de la percepción consciente. Y hay mucha probabilidad de lo que está pasando acá. Durante la estimulación, los factores, las cosas, las respuestas durante la estimulación sí dependen de la percepción de la persona. Al revés, la percepción consciente de la persona depende en gran medida de lo que está pasando, de cómo se está estimulando durante la fase de estimulación. En base a todas estas probabilidades, se puede armar un modelo matemático. De hecho, se armó un modelo matemático, que no pongo la ecuación acá, pero que ajusta bastante bien a los datos, ¿no? Bien, estos serían los biomarcadores que encontramos para poder intentar implementar un modelo de lazo cerrado, que son la energía de los LFP, la sincronización de los LFP, y la conectividad y estas desincronizaciones que ocurren a nivel frontal y prefrontal. Entonces, como cerrando el modelo, esto es lo que describen las ecuaciones, cuando uno plantea una ecuación de probabilidad, que en la fase posestimulación, la estimulación afecta en gran medida y la percepción está mucho más relacionado a lo que está pasando a nivel global en la corteza. Bien, esto permite hacer esta implementación, agarrar las señales que están del mismo electrodo y tratar de hacer un sistema que ajuste automáticamente esa respuesta para escoger el nivel óptimo de estimulación. Vuelvo a repetir, el nivel óptimo de estimulación, el umbral de estimulación, es un factor muy importante, porque si supero mucho ese umbral, los fosfenos tienen poca forma, pero si doy justo en el umbral, un poquito más arriba, garantizo fosfenos que son perceptiblemente visibles y que se les pueden dar formas bien definidas, con una mejor resolución, ¿no? Bueno, estas son algunas producciones que tuvimos a lo largo del año pasado, de este año. Y bien, este año el grupo de investigación de Eduardo Fernández, que ha recibido muchos premios a nivel de gobierno, a nivel de la ciudad, a nivel español. Acá hay una fotito del grupo, él es Eduardo Fernández, el director actual del laboratorio. Bien. Bueno, y no, finalmente, ¿cómo las emociones entran a nuestro laboratorio? Esto es una sola diapositiva. Esto de la percepción consciente obviamente depende de las emociones. Tenemos nosotros un doctorando que se llama Leonardo Cano, que está haciendo algunos modelos de toma de decisión, los tiempos de planificación, los tiempos que demora en tomar una decisión, también dependen de las emociones, aparte de todas las variables fisiológicas que le podamos registrar. Las emociones están en las interfaces cerebro-computadora, están en estas cosas de toma de decisión, están en muchos lados. Es por eso que nos interesan conocer esos patrones, aunque sea de forma muy básica, y tratar de incorporarlos como señales o como patrones para tratar de quitarlos de estos modelos estos modelos tanto de percepción como de toma de decisión, ¿no? Bien. Bueno, espero que no me haya pasado mucho con el tiempo. Muchas gracias.